Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hoy es 7 de marzo del 2026. Trato de cubrir un aspecto no abordado en las redes sociales. ¿eh? Esta es la historia de una traición que es necesario conocer para entender la actual guerra en Irán. Estamos siendo testigos cómo el imperio completamente desquiciado ha decidido asfixiar económicamente al que fuera su antiguo socio comercial y amigo, China. Estamos en el año de 1971, época en que se conoce como la Guerra Fría. Ya existe el primer país de la historia que implantó un sistema nunca visto por la humanidad, el comunismo, en el año de 1917, que es una doctrina sumamente avanzada para su época, por lo que su vida fue efímera, tal como suele suceder con las grandes proezas. Este hecho es subrayado constantemente hasta la fecha por las élites financieras, que lo denominan como el fracaso del comunismo. ¿Mm? Bueno, recordemos un ejemplo. Cuando Orville Wright inventó el primer avión de la historia, logró elevarlo solamente a 10 pies sobre el suelo, y recorrió 120 pies en 12 segundos únicamente. 12 segundos duró el vuelo y se estrelló contra el suelo. Bueno, los especialistas de la época lo señalaron como un rotundo fracaso y señalaron a su inventor como un impostor, pues decían que las leyes de la física no lo permitían eso. Bueno, pero fue solo el comienzo, ¿eh? Fue el comienzo de una serie de vuelos posteriores que demostraron que el sueño de volar realmente sí era posible. Bueno, aunque el comunismo fue efímero en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿verdad? Ese ímpetu fue suficiente para que la Unión Soviética derrotara a los nazis en la ciudad de Stalingrado, que con ello marcó la derrota definitiva de la Alemania nazi en 1945. Rusia pagó como tributo con 20 millones de muertos. Bueno, continuando. Seguimos en el año de 1971. Bueno, las élites capitalistas de Estados Unidos están en constante zozobra y con justa razón. Los obreros de Europa de aquella época, influenciados por la revolución bolchevique, que sueñan con derrocar la dictadura capitalista e instaurar en su lugar la dictadura del proletariado, necesaria mientras dure la inevitable contrarrevolución. Bueno, los directivos de las fábricas serían elegidos por los obreros y serían rotativos, así es. La riqueza que genere el país se manejará según el principio comunista de a cada quien se pide según su capacidad y a cada quien se le redistribuye según su necesidad. Bueno, en ese año en Estados Unidos, las élites capitalistas de Estados Unidos vivían completamente en una verdadera paranoia. ¿eh? Veían comunistas hasta en la sopa. La comunidad de Hollywood es de las que más sufrió. El mismo Charlie Chaplin fue señalado de comunista por su película Tiempos Modernos y de una escena del discurso de Chaplin que da en la película El Gran Dictador. Bueno, recomiendo que las vean, si no las han visto por ahí. Bueno, el sector artístico, de igual manera, después del asesinato de John Lennon de los Beatles, según documentos desclasificados, toda su vida estuvo vigilado por los servicios secretos de Estados Unidos, pues había la sospecha de que éste ayudaba económicamente al Partido Comunista de Estados Unidos, cosa que nunca se comprobó. Bueno,
Tal vez eso lo digo yo, tal vez por la canción que compuso John Lennon de Imagina en español. Bueno, en ese entonces la República Popular de China tenía poco tiempo de haber triunfado la revolución comunista liderada por Mao Zedong y que era un aliado de la Unión Soviética. Entonces el presidente de Estados Unidos ideó un plan que bien podríamos llamar coloquialmente con el nombre de divide y vencerás. Bueno, dicho plan ya lo tenía contemplado antes de llegar a la presidencia y que fíjense bien, tenía como objetivo el enemistar a China de Rusia. Aquí, mis amigos, pongan atención porque comienza la trama de la actual rivalidad de Estados Unidos hacia China. Aquí empieza, que tiene al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, para ello Nixon encomendó a Henry Kissinger, que era un estratega de mente muy brillante, autor de innumerables golpes sangrientos a gobiernos democráticos de América Latina, que no se alinearon con los Estados Unidos. Kissinger tenía la misión de organizar un viaje secreto a China para convencer al líder de la revolución china, Mao, para que éste hiciese una cita para entrevistarse con Richard Nixon. ¿Mm? Bueno, este viaje tenía que ser en absoluto secreto, pues la Unión Soviética ya era una potencia nuclear. Bueno, el objetivo se cumplió. Buenas noches. He solicitado este espacio televisivo esta noche para anunciar un acontecimiento importante en nuestros esfuerzos por construir una paz duradera en el mundo. Como he señalado en varias ocasiones en los últimos 3 años, no puede haber una paz estable y duradera sin la participación de la República Popular China y sus 750 millones de habitantes. Por eso he emprendido iniciativas en varias áreas para abrir la puerta a unas relaciones más normales entre nuestros dos países. En pos de ese objetivo, envié al Dr. Kissinger, mi asistente para asuntos de seguridad nacional, a Pekín durante su reciente gira mundial con el propósito de mantener conversaciones con el primer ministro Choi Lee. El anuncio que voy a leer ahora se está emitiendo simultáneamente en Pekín y en los Estados Unidos. El primer ministro Choi Lee y el Dr. Henry Kissinger, asistente del presidente Nixon para asuntos de seguridad nacional, mantuvieron conversaciones en Pekín del 9 al 11 de julio de 1971. Conociendo el deseo expresado por el presidente Nixon de visitar la República Popular China, el primer ministro Choi Lee, en nombre del gobierno de la República Popular China, han extendido una invitación al presidente Nixon para que visite China en una fecha apropiada antes de mayo de 1972. El presidente Nixon ha aceptado la invitación con agrado. La reunión entre los líderes de China y Estados Unidos tiene como objetivo buscar la normalización de las relaciones entre los dos países y también intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de interés para ambas partes. En previsión de la inevitable especulación que seguirá a este anuncio, quiero exponer nuestra política en el contexto más claro posible. Nuestra acción en la búsqueda de una nueva relación con la República Popular China no será a expensas de nuestros viejos amigos. No está dirigida contra ninguna otra nación. Buscamos relaciones amistosas con todas las naciones. Cualquier nación puede ser nuestra amiga sin ser enemiga de ninguna otra nación. He tomado esta medida debido a mi profunda convicción de que todas las naciones se beneficiarán de una reducción de las tensiones y de una mejor relación entre Estados Unidos y la República Popular China.
Con este espíritu emprenderé con acento agudo lo que espero profundamente que se convierta en un viaje por la paz. Paz no solo para nuestra generación, sino para las generaciones futuras en esta tierra que compartimos. Gracias y buenas noches. ¿Eh? Bueno, este video que se encuentra en las bibliotecas de de las universidades de Estados Unidos está impregnado de demagogia, y oculta las verdaderas intenciones de Nixon. Bueno, la estrategia de Kissinger resultó todo un éxito. El gigante asiático, con sus 800 millones de habitantes, aceptó entrar en la órbita del capitalismo, entró. La República Soviética, pues quedó aislada. Cuba, Cuba que había hecho su revolución en 1959, pues no representaba peligro alguno, no, una pequeña isla prácticamente sin recursos naturales valiosos. Bueno, previamente vamos a decir que en el año de 1961, la Central de Inteligencia Americana organizó una incursión armada a la isla con mercenarios, con el fin de derrocar al régimen socialista, pero fueron derrotados. Entonces Estados Unidos inició un bloqueo económico a la isla, el cual permanece hasta la fecha, y desde entonces la isla no ha podido levantar cabeza. Bueno, Estados Unidos cumplió e integró a China plenamente, lo integró a China en el circuito financiero, con derecho a pedir préstamos. China pues integró plenamente a la comunidad autollamada pomposamente del mundo libre. ¿Mm? Bueno, China entró, al igual que todos los demás países, entró al juego de la libre competencia. Graben en su mente desde ahorita esta frase: juego de la libre competencia en un mundo libre, porque esto nos va a dar la clave para entender la actual rivalidad de Estados Unidos contra China. Bueno, así pasaron algunos años. Las élites capitalistas, principalmente de los Estados Unidos, estaban encantadas con su nuevo socio, encantadas. Y como China antes de la revolución era un país de campesinos demasiado pobres, no, pues como dicen en mi pueblo, los capitalistas de Estados Unidos, ni tardos ni perezosos, aprovecharon esta oportunidad. ¿Y qué creen ustedes que hicieron? Bueno, pues que agarraron a los pobres chinos como burros de carga. Sí, sí, así es. Los agarraron como burros de carga. Las empresas estadounidenses comenzaron a trasladar sus fábricas a territorio chino, con mano de obra barata, con salarios de hambre, con la ventaja adicional de que eran muy disciplinados y con un gran aguante para el trabajo. Bueno, los Estados Unidos se sentían con sus nuevos socios, se sentían muy bien, como decía Vicente Fox, a todo mecate, ¿verdad? Y el resultado se decía que fue favorable para ambas partes. Como decía aquel Jaime Serra Puche, que fue secretario de Comercio de Carlos Salinas de Gortari y que negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Quién? Fíjese bien, acuñó la frase de ganar, ganar, ganar. Bueno, pues en este caso de China, también todos ganaron. Ganó China. ¿Por qué? Porque millones de chinos tuvieron un trabajo seguro y pudieron mitigar un poco más sus necesidades. Y también, claro está que sí ganó Estados Unidos, porque en el juego de la libre competencia salió victorioso, pues pudo vender más barato sus productos, llevando a la quiebra
a las empresas de sus competidores. Y así como dicen los cuentos de hadas, pues fueron muy felices. Ah, pero solo unos años, porque aquí la burra torció el rabo. O como dice otro dicho, nunca falta un prietito en el arroz. Pero aquí resultó un chinito en el arroz, ¿eh? Pues resulta que los chinos, aparte de ser más industriosos y organizados, les ayudó muchísimo su sistema económico. Pues acuérdense bien que Estados Unidos sedujo a los chinos para que aceptaran el capitalismo. Pero los chinos hicieron de su economía un híbrido, que es complejo explicarlo aquí, ese es complejo. Bueno, es un híbrido del método socialista, lo combinaron con el método capitalista. Y esta receta los llevó al éxito. Y ellos utilizando el juego de la libre competencia aunado a que construyeron muchas universidades en China, que crearon una tecnología propia y actualmente ya están rebasando a los gringos en todos los aspectos. Bueno, con la lección, con la lección muy bien aprendida de la libre competencia en un mundo libre, comenzaron a desplazar del mercado a los americanos, a tal grado que actualmente la mayoría de países del mundo tienen tratados comerciales con China. Sí, sí, así fue. Al dueño del circo le crecieron los enanos, ¿eh? Como estamos viendo, a ese dueño del circo le crecieron ahí lo estamos viendo. Bueno, los Estados Unidos están siendo incapaces de alcanzar a los chinos por varios motivos. Uno, su sistema corrupto es una verdadera traba. Dos, que muchos gastos tienen los americanos, muchos gastos fijos, pues tienen que mantener las 128 bases militares en el mundo y además tienen que solventar cuantiosos casos del espionaje que hacen en prácticamente en todos los países del mundo, ¿eh? Mientras China tiene, por ahí investigo, tiene una o dos bases muy modestas, bases militares que tiene China, y que se sepa, no tiene agencias de espionaje en el extranjero. Tal vez sí tenga algunos espías dentro de los Estados Unidos con motivo de la amenaza potencial que este ya está representando, ¿eh? Bueno, todo esto hace imposible que Estados Unidos frene a China por medio de las leyes del capitalismo y del juego de la libre competencia. Lo que ha hecho en forma desesperada es amenazar a los países que negocian con China aplicando aranceles que son prohibidos por el libre comercio. Pues los países aliados de Estados Unidos, fíjense bien, ya prefieren, aún así, con las amenazas, prefieren hacer tratos comerciales con China, porque esta es respetuosa de su soberanía. Y además China no es proclive a intervenciones militares. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia de los chinos jamás lo permitirían, ¿eh? En las escuelas de China hacen hincapié a los estudiantes que aprendan, que nunca olviden las humillaciones que sufrieron los chinos a través de su historia, para que nunca olviden. Fíjense bien, los países que han juzgado a China, imagínense nada más, Gran Bretaña, que fue el que más lo hizo, Japón, Rusia, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Italia, Austria, Hungría y el imperio mongol, ¿eh? Bueno, las diversas intervenciones en China sucedieron desde el año de 1271 al año de 1949.
año en que triunfó la revolución socialista encabezada por Mao Zedong. ¿Mm? Por eso el pueblo chino, por eso nunca aceptaría intervenciones militares de su propio país. No está en su ADN, no. Al contrario, el pueblo norteamericano hasta hace poco era proclive a las intervenciones militares de su país, explicado por la historia misma de ellos mismos. Pero afortunadamente esto ya está cambiando, ¿eh? En la, en la actual, en la época actual de la intervención de los Estados Unidos en Irán, solamente el 60% de los estadounidenses, ¿eh? El 60% no está de acuerdo con esa intervención. Bueno, bueno, en cambio el pueblo de Israel, según estudios internos, el 90% de su población sí aprueba la agresión de Israel contra el pueblo palestino, con el fin de expulsar a este pueblo de su propia tierra y que los israelíes tomen posesión de esta. Bueno, pues bien, para terminar, como los Estados Unidos ya definitivamente no pueden frenar a China utilizando las herramientas del capitalismo, pues han decidido arrebatar los mercados perdidos a China por medios militares, aprovechando que es la potencia militar más grande del mundo. Es decir, ya no respetan las leyes de la guerra, no respetan los principios de libre comercio tampoco, no respetan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, no respetan ni a su propio Congreso, pues emprenden guerra sin el permiso de este. Bueno, ahora ya, ya alarmantemente, ya se está comportando Estados Unidos como un verdadero ampón. Ya empezó a asfixiar la economía de China. Bueno, China requiere para su desarrollo compras de petróleo. Por eso tiene tratos comerciales con Venezuela e Irán. Quienes venden estos venden la mayor parte de su producción a China, ¿eh? Es muy importante. Estos países venden la mayor parte de su producción a China. Bueno, el pasado 3 de enero, Estados Unidos atacó a Venezuela y prohibió que este país venda petróleo a Cuba y a China, ¿eh? Recientemente está llevando a cabo ataques junto con su aliado Israel, está llevando ataques a Irán con con el objetivo de que ya no le siga vendiendo petróleo a China. ¿Eh? Bueno, Estados Unidos con sus provocaciones está jugando con fuego. Tal vez después decidan invadir la isla de Cuba, que aunque no tiene riquezas naturales, pero es importante decir que les irrita mucho que Cuba tenga un régimen distinto al de Estados Unidos y que además esté fuera de su control. Bueno, en otro programa haremos un análisis de las guerras en Venezuela e Irán y sacar algunas predicciones hacia el futuro. Bueno, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.